Muchas gracias al Poder Judicial por permitirme iniciar esta primera disertación. Cuando me buscaron los amigos de la Gerencia General para organizar este diplomado, lo hice con el mayor gusto. Hemos pensado en que sean 26 sesiones sobre el nuevo Código Procesal Penal con los mejores profesores nacionales que tenemos en el medio, jueces, fiscales, también profesores de carrera. De tal manera, pues, que vamos a combinar, y lo mejor de todo va a ser que también van a participar magistrados extranjeros. Vamos a tener, dependiendo de que esté funcionando bien las conexiones con Colombia, hoy día la participación de un juez superior de Medellín, de un fiscal de Medellín y de un abogado de Medellín, porque el primer tema va a ser sistemas. Contamos con el honor de tener presente también al profesor famoso profesor de la Pontificia Universidad Católica, Gonzalo del Río Labarte, que seguramente, para decirle que es importante su colaboración en este diplomado, estamos en la selección de profesores, no está más decirle que es ad honorem, eso es alguna limitación, pero estamos seguros que usted va a estar predispuesto siempre a ayudarnos como lo viene haciendo en el Poder Judicial. Bueno, hemos pensado que el primer tema va a ser sistemas procesales y vamos a conversar un poquito de la transición que se está produciendo en nuestro país entre el Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal Penal. En realidad, hablar de nuevo Código Procesal Penal creo que ya no está bien. Acabamos de cumplir el 1 de julio de este año 5 años de reforma procesal penal. Son 31 Cortes Superiores de Justicia. Saben ustedes que en julio de este año se ha creado la Corte de Sullana y ya tenemos la reforma procesal penal en 16 Cortes Superiores de Justicia para todos los delitos, y a partir de junio de este año también lo tenemos en los otros 15 distritos judiciales para los delitos contra la administración pública a partir de los artículos 382 al artículo 401. Esto es para los delitos de concusión, colusión, cohecho, peculado, malversación y enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, la reforma está en marcha en todo nuestro país y vamos abandonando el Código de Procedimientos Penales del 40, que durante 70 años se viene aplicando en nuestro país y que sufrió un giro radical a partir del año 21 de diciembre del 2000, porque ustedes recordarán que en esa fecha tuvimos que establecer un proceso penal que sea a tono con los nuevos casos que se produjeron, dado que en septiembre del año 2000 se descubrió un acto de corrupción por el cual se compraba a un congresista de la República y por lo tanto nos preguntábamos nosotros en esa fecha si es que nuestro país estaba preparado para procesar delincuencia común, y la respuesta era no. Entonces menos era para procesar delincuencia desde las altas esferas del poder. Por lo tanto, tuvimos que reformar el Código de Procedimientos Penales del 40 a partir del 21 de diciembre del año 2000. Ustedes ya recuerdan que en esa época el 10% de delitos solo tenía juicio oral sujeto a lo que llamamos proceso penal ordinario, y el 90% el proceso penal sumario, el proceso penal donde el mismo juez que instruye falla, se apela, va a la superior, con alegatos, se confirma y se revoca, y ahí terminó el caso. Esta muestra del proceso penal sumario es la más clara de un proceso penal inquisitivo que nosotros importamos de España. Nuestro famoso jurista Domingo García Rada, en el año 1969, viajó a España, vio que había un proceso muy rápido, que este proceso sumarísimo, lo importó porque ya en Perú en esa época estábamos cargados de casos pendientes de juicio oral y por lo tanto inicialmente el decreto ley 17.110 en el año 1969 incorporó 12 delitos al proceso penal sumario. Más adelante, el año 1981, con otro gobernante, con Belaúnde, se expidió el decreto legislativo 124 que incorporó 85% de delitos al sumario, y hoy día tenemos aproximadamente, para los lugares donde no hay reforma procesal penal, el 90% de delitos sujetos al proceso penal sumario. Como les dije, lo copiamos en 1969 de España, y en España en 1988 se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ya no lo tienen porque allá, a pesar de que el Ministerio Público no es autónomo porque pertenece al Poder Ejecutivo, ellos prefieren que haya un juez que instruya y otro juez que haga juicio oral, de tal manera que se garantice imparcialidad. Sin embargo, nosotros hasta la fecha nos hemos quedado para los casos antiguos con el proceso penal sumario. Por eso
ese modelo inquisitivo que estamos abandonando, donde lo que más se priorizaba era eficiencia, que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad, con pocas garantías, vamos dejándolo atrás, de tal manera que ahora, repito, en este nuevo proceso penal que es acusatorio, pues tenemos que todos los imputados que deseen pueden tener juicio oral, depende de ellos, porque también hay un montón de fórmulas de simplificación procesal o salidas alternativas que permite que el imputado, asesorado siempre bajo su defensor, porque con el nuevo Código Procesal Penal eso es así y es otra diferencia entre el sistema inquisitivo del Código de Procedimientos Penales del 40, que no obliga a que los imputados tengan abogado defensor en diligencias preliminares, porque podría estar sin él y dependiendo de que esté el fiscal o no, le da mayor valor. En realidad, en el proceso penal que estamos abandonando, tanto en el ordinario como en el sumario, los artículos 62 y 72 nos siguen diciendo que si está el defensor, si está el fiscal, vale como elemento probatorio, así como el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales indica lo mismo, a pesar de que es escrito, que es reservado, que no hay contradicción, que puede haber delegaciones de funciones, o sea, muy pocas garantías, más eficiencia, y eso queda helado con el nuevo Código Procesal Penal, donde sabemos que las etapas iniciales, la investigación, solo puede producir elementos de convicción y no se puede condenar a nadie con esto. Es necesario que se produzca la prueba en el juicio oral, público y contradictorio, con las excepciones de la prueba anticipada o la prueba preconstituida. Prueba preconstituida que, como recordamos, es aquella que se va a producir por razones de urgencia y necesidad, o sea, es irrepetible en el juicio oral y, por lo tanto, ni bien se produzca el hecho, hay que producir la intervención. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un policía está caminando por la calle y advierte la comisión de un delito en flagrancia? Interviene el imputado y el imputado le dice, quiero que venga el fiscal, quiero que venga el defensor. Imagínense cuánto tiempo tomaría que el fiscal llegase o que el defensor se apersonase y mientras tanto la droga, si se trata de un caso de drogas, o la cartera, si se trata de un caso de robo. ¿Y qué pasaría también con el arraigo del imputado al proceso? En ambos casos estarían en peligro y por lo tanto se podría perder la evidencia y la sujeción del imputado y entonces eso obliga a que la policía, por esa razón de urgencia y necesidad, inmediatamente adopte las medidas que correspondan, ocupe la evidencia, ponga a buena seguridad, a buen recaudo al imputado y después se dé cuenta al fiscal. Entonces, ese es un ejemplo típico de prueba preconstituida o como llamamos también actos de constatación. De tal manera que es una excepción a que la prueba se produzca en juicio oral. Nosotros, en el modelo antiguo como en el modelo nuevo, tenemos previsto que haya lectura de piezas, claro, en el nuevo Código Procesal Penal, más restringido algunos documentos y uno de ellos, si es que el policía que intervino al imputado no puede concurrir al juicio oral y se justifica esto, tendrá que leerse entonces el acta de incautación, el acta de registro a la persona en el juicio oral para que se pueda ejercer contradicción. La otra excepción a la producción de la prueba en un sistema acusatorio es lo que llamamos la prueba anticipada. O sea, igual hay una urgencia y necesidad, pero no es tal como en el ejemplo que hemos planteado, es menor, por ejemplo, un testigo que sea amenazado de muerte y que por lo tanto no va a estar para el juicio oral o que su salud no esté buena para el juicio oral o por último que sepa que la fecha del juicio oral de acá 6 meses ya no va a vivir ahí, va a ser en otro lugar y de repente el Estado no tenga recursos para llevarlo, el fiscal o la defensa toma conocimiento de esto. ¿La idea cuál es? La idea es que esa prueba no se pierda y por lo tanto se rodee de las mismas garantías que un juicio oral, pero que no sea en la fecha del juicio oral, sino sea inmediatamente. De ahí el nombre de prueba anticipada. Veremos también si puede ser pública o no, en función a qué, a que haya peligro para el testigo, que se pueda amenazar su declaración o no, dependerá de eso también que se pueda contar con la garantía de la publicidad. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos medio país con el Código de Procedimientos Penales del 40, donde un 10% de casos están sujetos a lo que se llama el proceso penal ordinario, que cuenta con una instrucción, que cuenta con una etapa intermedia, diría muy débil, porque del 100% de acusaciones,
diría yo que el 99.99% se dicta autoenjuiciamiento. En el viejo código no hay un control material por parte de los jueces de la acusación, solo hay un control sobre la forma. ¿Y qué significa esto? En el viejo código, en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales, se establecen los requisitos de la acusación. Esto es, generales de ley, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, la teoría jurídica, la propuesta de pena, la reparación civil y qué pruebas se van a actuar. Si se cumplen con esos requisitos del 225, el juez dicta el autoenjuiciamiento y el caso pasa a juicio oral. En el nuevo Código Procesal Penal sabemos que a este control formal se suma el control material o sustancial, por lo cual, si es que falta algún elemento de la teoría del delito, o sea, la faz negativa del delito, el juez puede archivar el caso, ya sea porque el defensor lo pide o ya sea porque el juez, dentro de su función principal de control de legalidad, de oficio, considera que este caso no cumple con esos requisitos y por lo tanto archivaría el caso. También puede ser esto porque no haya suficientes elementos de convicción y por lo tanto también podría archivarse el caso. O sea, esa es una novedad del nuevo Código Procesal Penal que me parece a mí muy buena, porque la idea es que solamente se sujete a un imputado a las etapas del proceso que sean necesarias para que se pueda definir su situación jurídica. El juez, a diferencia del modelo inquisitivo,